Buenas noches. La Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia les da la bienvenida, y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia les da la bienvenida a la charla, conferencia virtual, Fuentes de Información de Ciencias de la Salud, uso en la elaboración de proyectos de investigación científica veterinaria, organizado por la Maestría en Investigación en Ciencias Veterinarias. A continuación, le daremos paso al doctor Carlos Shiva Ramayoni, jefe de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. Buenas noches con todos, perdón un poquito el volumen. Es muy placentero poder estar aquí frente a ustedes y poder presentarles esta charla muy interesante porque desde el punto de vista veterinario nos va a enseñar cómo podemos aprovechar todas estas herramientas que tenemos en Ciencias de la Salud para poder hacer investigación, ¿no? El ponente es el doctor Manuel Amarista Sevilla. El doctor Amarista ha venido trabajando con nosotros en una versión anterior de la maestría. Él es especialista en ciencias naturales, biólogo por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela, maestro en ciencias por la Universidad de Montpellier II en Francia, doctor en salud pública por el Instituto Osvaldo Cruz en Venezuela. Es también docente investigador en el área de ecoepidemiología, de enfermedades metaxénicas e infecciosas, asistente de investigación del Instituto de Medicina Tropical de Sander von Humboldt, ha sido exdirector de investigación del Instituto de Altos Estudios en Salud Pública, doctor Arnoldo Gabaldón del Ministerio de Salud de Venezuela. Es un honor y un placer que el doctor Manuel Amarista nos acompañe ahora desde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y del programa de Maestría en Investigación en Ciencia Veterinaria. Le damos la bienvenida para que nos ilustre con su charla, y terminando la charla tenemos espacio para unas preguntas. Por favor, si en el chat las pueden ir haciendo para luego, en unos 15 minutos, poder responderlas. Muchas gracias. Adelante, doctora Amarista. Doctor, el audio. Disculpe. Feliz noche. Sean bienvenidos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Efectivamente, yo he estado trabajando en el área de investigación con la parte de salud global y ahora con la parte de enfermedades parasitarias que tienen que ver o de importancia en la medicina veterinaria. Hoy voy a conversar con ustedes sobre un gran desafío que se les presenta a los estudiantes que inician un posgrado. Es decir, el deseo de construir una tesis, pero con la limitante de no tener recursos económicos. Entonces, una opción muy válida es la de aprovechar las bases de datos que están en los portales web de los institutos oficiales, ya sea del gobierno peruano o de cualquier país. Sin más preámbulo, por favor, Artur. Bien, el título que tiene esta ponencia es el siguiente: Fuentes de información en salud y su uso en la elaboración de proyectos de tesis de posgrado. Siguiente, por favor. Bien, como ustedes pueden ver en la imagen, esa es la gran preocupación. Esta imagen que está representada en esa foto tiene que ver con la primera postura de un estudiante de posgrado, en la cual se plantea qué voy a hacer, cuál es el camino que debería recorrer. Y una respuesta a la pregunta bastante básica inicialmente es pensar que cualquier camino sirve. Es una frase recogida de Lewis Carroll en la película Alicia en el País de las Maravillas. Bien,
esa es la gran preocupación con la que se encuentran muchos estudiantes de posgrado y de pregrado. ¿Cómo hacer para avanzar con respecto a la tesis de maestría o de licenciatura? Inicialmente, siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Yo he dividido técnicamente esta ponencia en 3 partes, aunque ahí hay 5 ítems, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con qué son las fuentes de información, cómo se clasifican, dónde buscar la información. En esta primera parte corresponde a la información, a las referencias bibliográficas. ¿Cuáles deberían ser las estrategias que un investigador o un estudiante de posgrado debería implementar para impulsar esa búsqueda? ¿Cuáles son esas fuentes científicas, de información científicas en salud con las que contamos? Y luego hablaríamos sobre las plataformas de bases de datos abiertos que tiene el gobierno peruano. Y por último, vinculado a este punto, está la experiencia en la construcción de tesis usando datos secundarios. Siguiente. En relación a lo que son las fuentes de información y estrategia de búsqueda. Como fuente de información, siguiente, por favor. Como fuente de información podemos entender estos instrumentos o recursos que nos ayudan a satisfacer una necesidad que puede estar orientada al hecho de estar informado o a la necesidad de construir una tesis en el posgrado. Según Galland, 2012, la fuente de información puede ser definida como conjunto de instrumentos que buscan producir información fiable, de calidad y oportunidad a partir de datos que pueden ser de interés en la salud o no necesariamente. Entonces acá hay varias palabras clave: información fiable, de calidad y la oportunidad de usar esta data, ¿no? Para construir información. Entendiendo que en el caso nuestro, que estamos en las ciencias de la salud, tenemos interés en producir información que nos permita hacer análisis de situación en salud o análisis que tienen que ver con el área de epidemiología. Entonces, manteniendo ese orden de ideas, es posible construir un proyecto de tesis usando base de datos secundaria. Siguiente. En relación a la clasificación de las fuentes de información, estas se pueden agrupar según su origen, como información personal, información documental o información institucional. Pero ya centrándonos en el punto que queremos desarrollar en esta ponencia, las fuentes de información pueden tener varios niveles: primaria, secundaria o terciaria. Una fuente de información primaria corresponde a la información que ha sido publicada por un autor, donde se refleja exactamente lo que él ha expresado. Es decir, es un trabajo que se construyó con un fin. Por el contrario, una fuente de información secundaria ya no es esa misma fuente originaria, ya es una fuente que va a ser o ha sido analizada, procesada a partir de esa fuente de información primaria, y por supuesto la finalidad que persigue es otra. También hay fuentes de información terciaria, como las bibliografías de bibliografía, catálogos de bibliotecas, etc. Entonces, para hacer un recordatorio, ¿qué sería
una fuente de información primaria. ¿O cuáles serían? Serían las publicaciones, serían los libros, pero en el caso de la información secundaria, en este grupo se ubicarían los boletines y las bases de datos que están publicadas en los portales web de algunas instituciones del país y a nivel internacional. Siguiente. Otra de las grandes preguntas que cualquier estudiante y cualquier investigador que está en esa fase inicial se plantea es ¿dónde debo buscar esa información o esas referencias bibliográficas? Entonces están los catálogos de bibliotecas, los directorios, los motores de búsqueda, las páginas web, los repositorios y las revistas científicas y por supuesto donde estén esas bases de datos. Acá es importante señalar lo siguiente. Ustedes que ya están por entrar a ese posgrado, un punto de partida en lo que hay que trabajar es en la formación teórica, porque la base de datos va a ser un elemento clave en la construcción de la tesis. Pero si yo no tengo una base desde el punto de vista teórico, yo no puedo saber o determinar o identificar cuáles serían esos nodos críticos sobre el cual yo debo estructurar mi pregunta de investigación. ¿Cuáles serían esas teorías o esos modelos teóricos sobre los que yo debo trabajar? Y esos modelos teóricos deben ser pertinentes, deben ser bastante robustos porque me van a permitir explicar lo que yo pretendo desarrollar como investigación. Y una vez que ya yo tengo definido cuál es ese punto sustantivo sobre el cual yo me voy a basar para impulsar mi investigación, allí vendría el siguiente paso. Saber si tengo la disponibilidad de esa base de datos. Pero también pudiera pasar lo siguiente, que yo tengo la base de datos y mi punto de partida sería entender desde el punto de vista teórico qué es lo que yo puedo responder como pregunta. De hecho, me estoy adelantando porque creo que dentro de la visión que hay que transmitir en esta ponencia es la importancia que constituye la oportunidad de usar una base de datos secundaria. Adelante. Las dos cosas van agarraditas de la mano. Manejar esa estructura teórica sobre la cual yo voy a trabajar mi pregunta de investigación y la importancia de tener ya los datos con los que también voy a trabajar para hacer los análisis y poder responder a esa pregunta de investigación que me he planteado. Entonces, una de las cosas que debo yo desarrollar es el hecho de ser estratega. Y para eso, en esta fase inicial que tiene que ver con la documentación, que tiene que ver con la revisión bibliográfica, yo debo definir una estrategia de búsqueda. En tal sentido, existen los operadores lógicos y se hablan en este caso les señalo 3 tipos de operadores lógicos, pero hay otros tipos de operadores lógicos, pero los que generalmente se usan para impulsar la búsqueda de la información bibliográfica son operadores booleanos,
operadores de truncamiento y operadores de proximidad. El hecho de conocerlos y saber aplicar el uso de estos operadores va a permitir varias cosas. Uno, ser más eficiente en relación a la búsqueda de la información. Eficientes en cuanto al tiempo, eficientes en cuanto a la objetividad, eficientes en cuanto a la pertinencia de la información, porque es un punto clave en la construcción de la tesis. Si no hay una formación fuerte de base, tendríamos la tendencia a dispersarnos. Y dispersarnos quiere decir buscar información muy general, información que no nos permite centrar o definir con claridad una pregunta de investigación. Entonces, estos aspectos técnicos son clave para impulsar esa búsqueda y para encontrar esa información que va a ser fundamental en cuanto a la definición de nuestra pregunta de investigación y en cuanto a la construcción del estado del arte. Cuando hablo del estado del arte, hago referencia a lo último que se sabe, a lo último que se ha desarrollado, a los últimos resultados que hay con respecto al tema o la pregunta de investigación que pretendo desarrollar. Eso me va a permitir a mí tener bases para mostrar que hay una necesidad de investigación. ¿Siguiente? Entonces, de manera práctica o sencilla, ustedes pueden ver estos circulitos. Ahí pueden ver la palabra cáncer, pueden ver la palabra pulmón. Vean, los operadores lógicos sería, el primero sería AND, como dice acá del lado izquierdo. Localiza documentos que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Entonces, en este caso, cáncer y pulmón. Voy a encontrar información que tenga que ver con esos dos términos. Pero también pudiera tener el operador OR o O. Entonces, aquí puedo encontrar información sobre el cáncer o sobre el pulmón, como está indicado del lado izquierdo. Localiza documentos que contengan cualquiera de los dos términos especificados. Y también está el operador NOT, que me va a limitar porque una vez que yo lo incorpore en la búsqueda, yo voy a buscar solo un término. En este caso sería el de cáncer. Siguiente. Están los operadores de truncamiento, que son estos símbolos. Voy a señalar estos dos, que sería el signo de interrogación y el asterisco, ¿no? El signo de interrogación permite omitir una sola letra de un término de búsqueda, tanto si es en el medio o al final de la palabra. Y el asterisco permite omitir una o varias letras de un término de búsqueda, así como variaciones de palabras con una misma raíz, como ustedes pueden ver en el ejemplo del lado derecho. Creo que no, en este caso no coloqué el ejemplo, ¿no? Pero lo que permite es lo que acabo de indicar, ¿no? Permite omitir una o varias letras de un término de búsqueda, así como variación de palabras con una misma raíz. En este caso, universidad. Entonces, solamente escribir univer y una vez que se genera la búsqueda, voy a conseguir información sobre esa raíz. Siguiente. Y por último están los operadores de proximidad, que también me van a permitir ubicar frases o títulos completos o palabras que integren, que estén dentro del título que yo haya colocado en mi motor de búsqueda.
o en mi repositorio o dentro de la revista. Entonces, como ustedes pueden ver, del lado izquierdo, en el operador SAINS o igual, tuberculosis, SAINS, historia. Ubicará información que está dentro del mismo campo. Y están los otros operadores como NIA, cerca de, que localiza documentos en los que todos los términos de búsqueda están juntos en un mismo campo. Sin embargo, el orden de los términos no necesariamente coincide con el orden en que se haya introducido. En fin, de manera concreta, esta parte del uso de los operadores tiene que ver con la técnica, ¿no? Tiene que ver con la técnica que yo tengo que implementar para poder conseguir la información o las referencias bibliográficas que me van a permitir a mí construir ese basamento teórico sobre el cual voy a trabajar. Adelante. Entonces, estos operadores me pueden permitir a mí dos cosas: o reducir mi búsqueda, ser bien específico, o ampliar mi búsqueda. Y como ya les indiqué, el principal objetivo del uso de los operadores está vinculado con el hecho de tener una precisión con respecto al área de investigación. Siguiente. En relación a las fuentes de información en salud, están las bibliotecas virtuales en salud, está LILAC, PubMed Central, bases de datos, y están los repositorios y bases de datos de revistas científicas, como SCielo, Salud Pública. Eso va a depender de cada país. DOAJ, Free Medical Journal, la literatura en general, documentos no convencionales y los repositorios institucionales como el de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. También están las revistas, ¿no? Los portales de las revistas. Con respecto al área de medicina veterinaria, está de Biosis, Previous, Mallorca, Astra. Un punto clave acá a considerar es que en algunos casos hay que suscribirse, es decir, hay que pagar para poder recibir la información o tener la información completa de cada publicación de algunas revistas. Sin embargo, también hay otros donde la suscripción es gratuita. En estos, como por ejemplo el PubMed, hay publicaciones que podemos descargar completas y poder leer y poder entender o comprender cómo fue que se desarrolló la investigación, cuáles son los pasos, cuál es la metodología, qué tipos de análisis se implementaron y qué resultados se alcanzaron. Siguiente. En relación a la biblioteca virtual en salud, en este caso la BBS, ¿no? Siguiente. Entonces, acá tenemos varias opciones de búsqueda. Búsquedas integradas, búsquedas por palabra, búsquedas por Google, búsqueda vía descriptores, búsquedas avanzadas. Aquí yo les voy a mostrar de manera bastante simple a través de las imágenes ese proceso de búsqueda, que es clave, como ya les dije, para poder ir ubicando o comprendiendo el área de trabajo. Siguiente. Entonces, la búsqueda integrada, por supuesto, es necesario escribir en este portal, una vez que ya estemos dentro, escribir las palabras claves que tienen que ver con exactamente el objeto de estudio. Por ejemplo, acá es la tuberculosis pulmonar. Y los campos que están al lado del término tuberculosis pulmonar están
va referido a los filtros para poder ampliar o reducir mi búsqueda. Entonces, el siguiente campo es todos los índices, todas las fuentes. El método puede ser integrado o por palabra. Google, como dice en la parte de abajo, ¿no? Desarrolla búsquedas en todas las fuentes de información, recupera por palabras del texto, resumen, títulos, descriptores y autores. Permite refinar la búsqueda de forma fácil. Siguiente. Siguiente. Bueno, por supuesto, en el caso de la búsqueda integrada sería necesario seleccionar la opción del método, ¿no? Y se va a generar un listado único ordenado por relevancias. Siguiente. Y en el caso de búsqueda por palabra, es una búsqueda simple, procesada por palabra, valga la redundancia. Desarrolla búsqueda en todas las fuentes de información y las muestras discriminadas por fuente. Creo que siguiente. Como se puede ver allí, ¿no? O sea, va a aparecer las revistas y los lugares donde hacer clic para poder ubicar información con respecto al tópico o al término que estamos buscando. Siguiente. Bueno, igual búsqueda refinada. Siguiente. Ya en el caso de la búsqueda avanzada, ya tendríamos que combinar información de varios campos, ¿no? Tiene que ver con las palabras claves, puede tener que ver con la ubicación geográfica y con el periodo en el cual deseamos saber obtener información. Siguiente. Y bueno, podemos tener una búsqueda en Google también, combinada, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir ampliar esa búsqueda, tener mucha información, pero corremos el riesgo de tener información muy general que no nos permite aproximarnos a nuestro interés principal, que sería el objeto de estudio. Siguiente. También está por descriptores, ¿no? Utilizar calificadores, usar operadores booleanos, etcétera. Siguiente. Bien, entonces ahora ya comentando un poco sobre la plataforma de base de datos abierta, que es realmente el núcleo central de esta ponencia, ¿no? Existen diferentes tipos de fuentes de datos secundarias. Datos que están disponibles en Internet, en esos portales. En el caso de Perú está la encuesta de hogares, está toda la información que recoge el INEI. También hay una información que está disgregada de acuerdo a los niveles administrativos gubernamentales, distritos, departamentos, regiones. Es posible encontrar información no gubernamental. También están las bibliotecas públicas donde es posible conseguir información, y hay otras entidades que tienen que ver más con la parte comercial o económica, donde es posible buscar información. El punto clave acá es el siguiente. ¿Dónde debería yo buscar información? Donde esa información sea fiable, es decir, que sea oficial, que sea
que tenga periodicidad, que cada cierto tiempo haya información con respecto a algunos indicadores, algunas tasas. Siguiente. Otro punto clave a considerar en el caso de utilizar las bases de datos secundarias es al menos responder estas 4 preguntas básicas. ¿Es pertinente la base de datos? Es decir, ¿la información se adapta a los objetivos que me estoy planteando? Recuerdan que hace poquito indicaba la periodicidad, ¿no? ¿Esa información es reciente o es una información que es obsoleta? La tercera pregunta ¿es una información fidedigna? ¿Es veraz? Y por último, preguntarnos, ¿es confiable? Es decir, si la información ha sido obtenida con la metodología adecuada y honestidad necesaria, con objetividad, la naturaleza de la continuidad y la exactitud. ¿Tiene curiosidad sobre esas preguntas y sobre la pertinencia hacia las bases de datos que existen en el país? De manera o de forma positiva, o las respuestas son positivas con respecto a estas preguntas. Es decir, que los portales que el país, que están disponibles en el país y que contienen información periódica, esa información se puede usar en las tesis, para la construcción de las tesis de posgrado. Bien, siguiente. Entonces, aquí está otra pregunta que tiene que ver con lo que ya mencionamos. ¿Para qué puedo usar datos secundarios? Se pueden utilizar de varias maneras, pero dependerá del contexto y el tipo de proyecto de investigación. De acuerdo con esto, estas bases son útiles para identificar un problema de investigación, desarrollar una estrategia para llegar a la solución de uno o varios problemas, construir un plan de muestreo, formular un diseño de investigación adecuado, encontrar las respuestas para ciertas preguntas de investigación o probar alguna hipótesis, interpretar datos primarios, validar los resultados de una investigación cualitativa, identificar los problemas para obtener la información de antecedentes y mejorar la credibilidad del estudio y para hacer evaluaciones de datos secundarios. Entonces, allí con esta descripción damos por sentado de la viabilidad que tiene el uso de las bases de datos secundarias que se pueden construir a través de los portales web que dispone el país. Siguiente. Entonces, en cuanto a los portales web, ya yo les indicaba que hay el INEI, es uno de los que tiene información de calidad y pertinente para la construcción de proyectos de investigación. Pero un punto clave acá es que el gobierno peruano ha establecido como normativa o un requisito importante a cumplir por parte de las diferentes unidades administrativas vinculadas al sector público es esta parte que tiene que ver con la sala situacional y que tiene que ver con la gestión, ¿no? Entonces, ellos
en cada unidad administrativa están generando datos regularmente porque tienen que reportar la evolución de algunos indicadores. Acá les señalo que está este portal www.datosabiertos.gov.pe y dentro de ese portal hay varios links donde ustedes pueden ubicar diferentes tipos de información, desde imágenes satelitales hasta indicadores y tasas y la frecuencia de casos. Entonces allí está estadística y base de datos, Infomóvil, INEI, sala situacional de CDC de Perú y están también los boletines epidemiológicos. Y hay otros que no están acá indicados, pero que existen y de los cuales se puede obtener información. Adelante, siguiente. Bien, con respecto al uso de estas bases de datos secundarias, en mi experiencia con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, desde el año 2018, he estado desarrollando algunos proyectos de investigación, tanto con el Instituto de Medicina Tropical como con la misma facultad. Y en mi experiencia como docente en el área de seminario de investigación, estadística aplicada, también hay estudiantes que han planteado el uso de datos secundarios para la construcción de su tesis. Es decir, que pueden avanzar con el desarrollo de la tesis y ese avance se puede dar a pesar de que no tienen una fuente de financiamiento para poder construir la tesis. En cuanto a lo que es la salud global, fíjense, ahí están dos proyectos que tienen que ver con... el primero tiene que ver con identificar las barreras y facilitadores que enfrentan pacientes migrantes para acceder a los servicios de salud. Fue un proyecto donde se usó la ficha o cuestionario del Departamento de Servicio Social del Hospital Cayetano Heredia. El otro trabajo fue sobre perfil clínico y epidemiológico, donde se usó también una ficha clínica de un departamento de salud del hospital. Y en relación a las tesis como tal, fíjense, un punto clave a describir, que el primero fue un proyecto aprobado por una universidad en Estados Unidos y el segundo fue un proyecto aprobado por una oficina de Naciones Unidas. Y los otros proyectos que ustedes pueden ver, que tienen que ver con medicina veterinaria, uno está dentro de la línea de gestión y protección y conservación del medio ambiente, vinculado a lo que es el concepto de una salud o una sola salud y la carga de enfermedad. El segundo tiene que ver con la parte de seropositividad de hemoparásitos. Este segundo, fíjense, el primero, disculpen que regrese al primero. El primero tiene que ver con la encuesta nacional del INEI. El segundo tiene que ver con un registro de fichas clínicas de una veterinaria. Y el último, que tiene que ver con los factores que influyen en la deserción y permanencia de los estudiantes de pregrado en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este segundo tiene que ver con los registros de ingreso y egreso y todo lo que implica el rendimiento académico y el apoyo del servicio social de la universidad. Como pueden ver, son ejemplos tangibles donde se ha usado bases de datos secundarias. Aquí lo clave
como ya lo indiqué, no es solamente tener la base de datos secundaria, sino tener claro ese modelo teórico sobre el cual yo voy a fundamentar esa pregunta de investigación, porque eso me va a permitir a mí comprender bien cuál es el nodo crítico o qué es lo que no se ha resuelto. Le pongo un ejemplo. En el caso de los factores que influyen en la deserción permanencia de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, fíjense, cuando uno habla de educación en salud, el nodo crítico es la accesibilidad, la permanencia y la titulación. Hay 3 puntos clave y sobre esos 3 puntos clave hay una serie de teorías que se han desarrollado para poder comprender la complejidad de ese entramado, de esa interacción de las diferentes variables que están allí y cómo y cuál es el peso que tienen estas variables para poder explicar el fenómeno de deserción o permanencia dentro de la universidad. Entonces, tenemos que estar claros que no es solamente tener la base de datos, sino también investigar, saber buscar la información, las referencias, leerlas y entender qué es lo que qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se hizo, qué es lo que qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer para poder mostrar un aporte con respecto al conocimiento una vez que se desarrolle la tesis. Siguiente. Bueno, no me queda más que agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes y si tienen alguna pregunta, no, me lo pueden hacer llegar, ¿no? Gracias, Manuel. Sí, si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano ahí o enviar en el chat. Creo que es importante y quizás falta tiempo también para poder explicar más el concepto, ¿no? De que se puede trabajar para hacer tesis, es cierto. O sea, uno puede tener un financiamiento, de repente un proyecto, puede tener ¿no? el sponsor, digamos, que ayude a poder producir esa base de datos, o también puede utilizar otras bases de datos ya secundarias sí, perdón, se había ido utilizar otras bases de datos secundarias como los ejemplos que han mostrado, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, pueden trabajar en sus consultores veterinarios o pueden trabajar en alguna agencia del Estado o particular y tener base de datos que hay que ordenarla, obviamente, y poder trabajar en base a ellos, ¿no? Entonces, te agradezco, Manuel, más bien por la presentación. Como dije, si hay alguna pregunta, igual trataremos de hacer otras conferencias también. Y desde la facultad también invitarlos a nuestro programa de maestría en ciencias veterinarias, investigación en ciencias veterinarias, que es un programa de 3 semestres, ¿no? Que las inscripciones son hasta el 13 de abril, ¿no? Entonces, creo que si no hay preguntas, a ver, no hay ninguna pregunta acá. Un ratito. Sí, solamente quería compartir este pedacito de acá. Pero creo que ya está. Arthur, perdón. Estaba. Sí, solo lo dejaba ahí para que es una pequeña presentación de la maestría, ¿no? Que estamos volviendo a abrirla este año de nuevo, ¿no? Dirigido a bachilleres, veterinarios, médicos veterinarios, biólogos, etcétera. Cumple con 48 créditos,
como lo exige la SUNEDU. Y la ventaja que tiene esta maestría también es que, aparte que son egresados, que esa es la malla curricular, aparte que son 3 semestres, está licenciada en forma semipresencial, ¿no? Entonces, igualmente para cualquier información, están los correos de la escuela de posgrado, de la facultad también, así que les agradezco más bien a todos por, creo que acá hay una pregunta en el chat. Ya. No, les agradezco más bien a todos por haber estado en esta presentación y de nuevo darle las gracias al doctor Manuel Amarista y a la escuela de posgrado por permitirnos haber estado en este tiempo, ¿no? Muchas gracias a todos y creo que con esto, Artur, cerraríamos el evento. No sé, ¿hay algo más? ¿Sí? Artur. Sí, eso sería todo por ahora. No veo preguntas en el panel. No han dejado preguntas. Sí. Perfecto. Entonces, muchas gracias de nuevo y ya, ¿cómo hace la desconexión? Si es que no hay preguntas. Gracias.